el 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad. Tendencias 20.22. Definimos una temporada con música en estado puro. Onda Latina, AM 1010, Capital Federal, Buenos Aires. En este invierno, nunca nadie te dio tanto. Te dio tanto. Si estás viviendo el invierno 2022, ¿qué otra cosa podés escuchar? Facebook, AM 1010, Onda Latina. Twitter, Radio AM 1010. Instagram, AM 1010, Onda Latina. Estamos en Play Store y App Store como AM 1010, Onda Latina. Subile el volumen a esta temporada. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llámanos al 0800-999-3722 o encontranos en Facebook, Instagram o Twitter como @DefensoríaCava. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Guía Urbana. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, lo tenés acá. Guía Urbana. Invierno 22. Volvimos. Onda Latina, AM 1010. Fin espacio publicitario. Todos los jueves, de 16 a 17 horas, escuchá Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de Apuro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Mari Compuché. Buenas tardes a todos. Hola Argentina, hola América. A través de www.am1010 Onda Latina. Bueno, y todos los sistemas sociales, ¿no? Todas las redes sociales. Acá estoy con Historia de la Crueldad Argentina. Un trabajo, un libro que hace rato lo tengo. Osvaldo Bayer, Diana Lenton, Estelia Maldonado, Walter del Río, Adrián Moyano, Mariano Nagui, Alexis Papacián, Valeria Mappelman, Marcelo Musanti y Miguel Leumann. Historia de la Crueldad Argentina. Dice Julio Argentino Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Bueno, ya sabemos. Esto no es que pasó, sigue pasando. Sí, están las leyes, entiendo. La reforma, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, 1994. Entiendo, sí, están las leyes, están. Está la ley 26.160. Está la ley 24.071.
Están las leyes. Estamos incluidos, hemos reconocido al convenio 169 de Naciones Unidas. Están las leyes, claro, sí. Están los políticos, está la política, están los seres humanos. Seres humanos, bueno, hay que ver si son políticos. Pueden ser seres humanos y no políticos, políticos y no seres humanos. No sé, habría que ver eso. Hace ya un tiempo vengo con este tema de los pueblos originarios. No es negocio. ¿Qué va a ser negocio? No es negocio. ¿Y cómo el Indio Coria tiene un programa de radio donde habla de los pueblos originarios? Y sí, porque tiene que ver con la cultura, con mis ancestros. Tiene que ver con el reconocimiento de las naciones preexistentes en su forma de vida. Allá tenemos en un lugar lejano, aquí en la República Argentina, a Deolinda Carrizo por un lado, y también tenemos a Claudia Painé por el otro, allá en el Río Negro, en el Ingeniero Huergo, Alonco, Claudia Painé. La princesita mapuche. Cuando nadie creía en la cultura de los pueblos, no molestaba, era uno, eran dos. Aimé Painé, ahora nos va a contar Claudia Painé de allá del Ingeniero Huergo. Sí, la podemos llamar, sí, la podemos llamar. Bueno, yo soy Enrique Coria, es mi nombre, estoy acompañado por Diana, que ya estuvo en el programa, acompañada por Aguarapiré. Y bueno, iban a venir otros hermanos, pero por ahí el tiempo y todas esas cosas, ¿no? Claro, a veces es difícil pensar que en los derechos de la mujer sobre todo, ¿no? Yo tengo 2 hijas mujeres. Mi mujer es mujer, madre de mis hijas. Y van cambiando las cosas, van cambiando los tiempos. Por ahí nosotros somos grandes y te hemos criado a la usanza de los antiguos, donde la mujer era para lavar, para planchar, para atender, para procrear y no para otra cosa. Hoy ha cambiado todo. Hoy ha cambiado todo. Seguramente allí en el Neuquén está también Jorge Nahuel Purrán, por allí Isabel Guala, por otro lado Isabel Araujo Pincén, Jorge Domínguez en Arrecife, le mando un saludo, y tantos otros hermanos, ¿no? Oscar Campos Quinto, que a lo mejor venía. ¿Ya estamos? ¿Pero estamos con la aplicación? Está con la aplicación, hay que llamarla. ¿No sale? Bueno, le vamos a decir que se conecte. La tiene. No, que llame por la aplicación porque yo quiero verla, por favor. Están los controles, hay 2 por falta de uno. Tenemos a Fabricio Guerrero y a Aníbal Guerrero. La vamos a llamar por la aplicación. A los dos, porque tienen el teléfono, tienen todo, ya probamos. Está todo en orden como para que Claudia Painé de allá del Ingeniero Huergo puedan saludarnos, compartir esta semana de la cultura mapuche allá en Ingeniero Huergo justamente, ¿no? Y que nos cuente un poco cómo es la vida de una mapuche allá es todo mapuche, digamos, aquí en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, en todos lados hay mapuche, Toba, Querandí, Piragá, estamos todos distribuidos. Bueno, voy a saludar mientras tanto a Mari Lamien. Diana, ¿cómo está usted? Mari. Ahí tiene un micrófono. Ahí está. ¿Cómo está? Bienvenida.
Gracias, buenas tardes. Y acá estamos acompañándote, hermano, aunque sea con acto de presencia, que eso es importante. Y conectarnos para no estar distribuidos, despegados, estar unidos, para estar unidos. Para estar unidos, muy bien. Así estamos unidos con Claudia Painé, Mari Lamien. Mari Lamien. Mari, Lonco. ¿Cómo anda? Mari con Puché, a todos ahí, a todos. Sí, acá, bueno, estamos, le comento un poquito, estamos haciendo un taller de huerta originaria. Bueno, acá voy a dar vuelta un poquito para ver que están los Lamien acá participando. Trabajando, como quien dice. Trabajando, sí, ya hemos sembrado algunas semillitas, así que bueno, les voy a mostrar un poquito para que vean y ahí charlamos. Bueno, me encanta poder observar, poder que disfruten también quienes nos están escuchando. Puede dar vuelta al teléfono mientras está hablando Lamien, ¿eh? Bueno, usted va dando vuelta al teléfono y va a explicar. Ah, mira vos, ahí están trabajando. Acá estamos con el profesor, digamos, nuestro Lamien, que le doy para que se presente. Mari Peñi. Mari Peñi, Inchetari, Colihuinca. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ya recién estuvimos sembrando un poco de verduras y charlando un poco de nuestra cultura, del conocimiento ancestral que tenemos de lo que es relacionado a los cultivos. ¿Qué planta estaríamos, qué estaríamos sembrando, como quien dice, no? Ahora en esta época, nosotros acá, no sé dónde está usted, ¿no? En Buenos Aires, estamos en directo saliendo de Buenos Aires. Y desde Buenos Aires para todos. Para todo el mundo, salimos para todo el mundo. Mirá qué bueno. Sí. Nosotros acá estamos en la zona de la Nor Patagonia y acá es como más tarde que Buenos Aires la siembra. Nosotros estamos recién arrancando a sembrar tomate, morrones, todo lo que es verduras de fruto. Y ya antes ya habíamos arrancado con la lechuga, pero acá el inconveniente es las heladas. Las heladas son tardías y todavía está helando acá, todavía hay menos de 0 grados, entonces un tiempito más recién arrancamos full con la primavera. Está inestable el tiempo, como quien dice, ¿no? Está inestable, sí, y en esta zona es de helar mucho la noche, entonces todavía no arrancamos a full con la temporada, con la huerta. Pero estamos haciendo almácigos como para tener nuestros plantines en un mes más y poder trasplantar a la huerta en la casa de cada uno acá de los Peñis y Lamien. Feliz Peñi, bien. Le quería preguntar muchas gracias, profesor, muchas gracias. De nada. Lonco. Bueno, acá les presento a los otros Lamien que están acá participando del taller y bueno, hay de distintos lugares. A ver. Como ser el Lamien Eri, que recién estuvo, él es de Villa Regina. Acá hay gente de Pisque Menuco, mal llamado General Roca. General Roca. Acá le doy para que se presente. Mari. No, Mari Peñi, cheta Ricardo Drujera Pitañigui. Ta cheu maninche, plan para Pitañigui Mapu. Bien. Bien, lo que usted habla, tradúzcalo, hermano, porque hay mucha gente que no entiende el mapudungún, ¿me entiende? Bueno, yo le dije que yo me llamo Ricardo Drujera, que me crié en Blancura Centro, acá en Río Negro, en Blancura Centro, y dije Ricardo Drujera Piñeta Ñigui, mi nombre es Ricardo y mi apellido es Drujera. Y ahora estoy acá en Firquemenoco, mal llamado, como dijo la General Roca. Firquemenoco se entiende en castellano pantano frío, una zona donde los animales se empantanaban. Barro. Barro, ciénaga. Claro. Sí. Bien, Lonco. Bueno, ¿Quién más está colaborando ahí, Lonco? Estamos acá con el Peñi.
A ver. Bueno, acá le presento a ella. Hola, buenas tardes, Mari, soy hermana de Claudia. Mari, la miel, Mari, ¿cómo? Sí. Y acá estamos haciendo un poquito de huerta, aprendiendo un poquito más de nuestra cultura. Bien, les hago una pregunta a las hermanas Painé. Háblenme un poquito de Aimé Painé, de su, digamos, genética, de su energía, de todo lo que han ustedes heredado, de su Nehuen, de su fuerza. Bueno, yo muchos recuerdos de ella cuando venía a nuestra chacra, o sea, la chacra donde estaba, donde nos criamos. Siempre la esperábamos todos los años que venía y teníamos muy lindas experiencias con ella, porque ella grababa cuando venía, porque como nosotros vivíamos en la chacra, ella le gustaba grabar el sonido de los pájaros, del viento. Yo tengo muy lindos recuerdos de ella. Una mujer muy solidaria, que siempre defendió su cultura, y sí, la verdad que yo particular tengo muy lindos recuerdos. Le costó mucho a Aimé Painé desde muy chica, que fue como sacada de su territorio, llevada a un lugar del occidental, ¿no? Y rescatada por una persona con conciencia y que le fueron dando un poco de lugar a su despertar. Yo lo que voy a poner ahora, a ver si lo tenemos a Aníbal Guerrero en los controles, un poquito de un tema para compartir con todos ustedes ahí a través de la radio, del video, de todo el mundo, un poquito del tema de Aimé Painé. A ver si lo escuchamos, Aníbal. Onomatopéyicos, que los hay muchos. Pasamos a la parte totémica. Todos saben lo que es un tótem. Les cuento una cosita. Mi papá, el primer año que fue a hacerme caricias, tanto física como espiritual, allá a Buenos Aires, cuando fuimos a Corrientes y vio el obelisco. Pero mi hija, mire, estos porteños tienen el tótem también. Y sí, el tótem es lo que antiguamente las tribus protegía y dominaba, en cierto modo, a las tribus, a familias. Entonces, los apellidos mapuche, cada uno de los apellidos tiene su empeño, que así le llamamos nosotros el tótem. Curiñancu, me dijo un niño. Señorita, para mí no hay cantitos, yo soy Curiñancu. Claro que sí. Ñancu Tayil. Antú Tayil. Namuncurá tiene su empeño. El tótem es la piedra. Gurru, Painé Gurru, tiene su tótem. Es el zorro. Entonces, Gurru Tayil, la canción sagrada del zorro. También tiene su sonido onomatopéyico, mama yeu, mama yeu, mama yeu. También en Neuquén existe el Gurru Tayil, Ñancu Tayil, Mañque Tayil, cóndor. Todo. La única diferencia que existe en el cancionero totémico es una cuestión geográfica. Por eso encuentro en Neuquén Mamayeu, pero nada más que el sonido onomatopéyico. En vez, mi provincia, esta canción que es muy antigua, tiene el argumento, que así nace la canción, de un determinado argumento. Por eso dice, en torno a un coirón gambetean los hombres sagrados preciosos. ¿Por qué? Gambetean es que hace la danza del loncomeo en el camaruco. Entonces, mamayeu, 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 mamayeu. Claudia,
ahí está el Rehue, ¿no? Donde hacen la ceremonia. ¿Hacen guiliatún también? No, nosotros acá no hacemos, hacemos guillipún a la mañana. Lilipum. Lilipum, para la Sí. gente le vamos a explicar, es una ceremonia de curación. De sanación. No es una celebración de curación. Acá está mi Lamien que le va a explicar la De curación, es cuando se pide, es como un rezo cuando se pide la cosa que necesitamos y para agradecer a Tachao, a Longenco, el dueño del agua, al Nien Mapo. Es una rogativa. Claro. Es una rogativa. Pero la rogativa que se hace en el Camaruco, pero se llama en el Yipún porque esto se hace a la mañana temprano, igual como se hace en la rogativa que se hace en el Camaruco, nada más que se hace más tenso, más largo. Y el Rehue, hay un Rehue donde en homenaje a Aimé Painé, donde se hace la ceremonia, ¿cómo es? No, tenemos nuestro lugar acá donde hacemos todos los años, pero no es un Rehue, digamos, de nosotros. Ajá. Porque todavía nosotros como comunidad no tenemos nuestro territorio. Cuando Todavía. tengamos todavía, aunque no lo crea todavía, no tenemos nuestro territorio. Claro, ¿y cuándo vamos a esperar? Todavía no saben si son mapuches ni son de ahí, ¿no? No se sabe si son de ahí. No, claro, somos de acá, pero no nos dan el lugar que nos deberían dar. En realidad nos pertenecería porque estamos en el mismo lugar donde nació y donde está sepultada Aimé Painé, tendríamos que tener nuestro lugar, pero bueno, seguiremos esperando. Yo al comienzo del programa hablé de las leyes, ¿no? Que amparan a la cultura de las naciones preexistentes. Parece que ahí no existen esas leyes. No, parece que no. No, porque nosotros ya este año cumplimos 20 años con la comunidad. Y se imagina que 20 años y no tener nuestro territorio para poder tener nuestro Rehue. Es una vergüenza. Sí. Así que bueno. ¿Y qué pero sí hacemos, Uh-huh. pero sí nosotros todos los años cuando hacemos las actividades tenemos nuestro lugar donde hacemos el guillipún, que hacemos en la mañana temprano antes de la salida al Antú, hacemos guillipún. A ver, Claudia, ¿hay algún cultrún a mano ahí? Sí, porque yo tengo mi cultrún. Usted tiene el cultrún de Aimé Painé. Yo tengo el cultrún de Aimé. Bueno, quiero sentirlo y quiero que me cante algo, si él lo tiene a mano. Yo cantar. Ahí se cortó el audio. Sí, se cortó el audio. Bueno. Se colgó. Ahora, se cortó, ¿no? Sí, se cortó la imagen. Cortó la señal. Bueno, me pasan estas cosas. Bueno, estamos hablando con Claudia Painé, lonco de la comunidad Aimé Painé, allá en el Río Negro, en Ingeniero Huergo. Y ahora nos vamos a comunicar vamos a poner el aviso, todo lo que corresponde, querido Aníbal Guerrero. Y vamos a llamar a Jorge Cortiñas. A ver. Hola. Hola. Sí, Claudia se cortó. Sí, ahí volvió de vuelta. Ahí volvió. Yo no la estoy viendo en el Mira. Ahí está, sí. Yo te voy a contar, te voy a mostrar. Este que te voy a mostrar ahora es el cultrún de Aimé. A ver. Lo que pasa es de que este cultrún no se puede tocar porque estuvo mucho tiempo guardado en un lugar y bueno, ahora tengo que restaurarlo para poder tocarlo. Correcto, lonco. Así que bueno, yo te lo voy a mostrar para que vos lo veas. A ver. Aunque sea un sonidito chiquito, está bueno. Recién hablé con Juan Palomino, que está filmando, y me dice, mandale un saludo a toda la gente de Río Negro, de ahí de Ingeniero Huergo, ¿no? Tenemos en vista al cultrún de Aimé Painé, y Claudia Painé justamente los tiene en sus manos. A ver. El cultrún de Aimé Painé, nada menos, desde Ingeniero Huergo, Río Negro.
Painé, para curar, para sanar, el cultrún, otra vez, otra vez, otra vez. Claudia Lonco, Claudia Painé. Qué hermoso, qué maravilla, ¿no? Sí, este es el cultrún que yo uso para los vigipún. Es este, mira. Hágame un poquitito mientras nos comunicamos. Un segundito, Claudia. Un segundito. Mientras nosotros seguimos hablando, nos vamos a comunicar con con Santiago del Estero, por allá, con de Olinda Carrizo, que es una hermana que trabaja también con comunidades originarias y con la agricultura familiar. A ver, adelante, sigue, la quiero escuchar. Adelante, Claudia. Adelante. Hola. Adelante. Sí, este es el cultrún que yo uso para la ceremonia, ¿viste? El que yo estoy usando ahora. ¿Lo escuchás sonar? Perfecto. Bueno. Con el Peñi que está ahí con su hermana, un poquitito del Lilipum para la audiencia, una pequeña rogativa chiquitita para la audiencia de Wenyun Mapumue, Volver a la Tierra, a través de AM 1010 Onda Latina. Bueno, yo acá veo que la mujer, la asomó, la ñaña, son las que hacen el taller. Sí. El taller de canto sagrado. Bueno, nosotros los hombres hacemos el cantón. Sí. Bueno, yo le voy a hacer un cantón acá. El cantón viene a ser como el payador, o sea, como el que canta lo que le sale en el momento, lo que va sintiendo la persona. Correcto. La emoción, la energía, el Nehuen, el Puliún, el espíritu. Sí. Adelante. Bueno, yo le voy a hacer un que usted toca el Ay, vai, feita muta, chayito contra ulei, feita chima pumuna. Chenga, ay me paide, feita chima pumuna. Amge chinga, ay uleta yipiuke, ay uleta yipiuke. Que me anteni, que me tripaita junta, chay. Que me trae. Amge me oía. Fique pai muka, ay me paide, amge me oía y me el culto trajo. Bueno, mumle tu y mi ay me chita, está mumle pai, porque feita punto y tal. Marichi, bueno, estamos en directo de Ingeniero Huergo, hablando con Alonco, Claudia Painé, sobrina de Aimé Painé, y todo su equipo de trabajo. No corten, quédense en línea. A ver, tenemos a Jorge Cortés. Yo soy Ricardo Drujera. Ricardo, quédense en línea. No corten. Hola, Jorge. ¿Jorge? ¿Cortó? ¿Jorge? Hola, Jorge Cortiñas. No. Bueno. Hola. No sale. Bueno, si lo podemos llamar por videollamada, si puede por teléfono. Si no, llamamos a Deolinda Carrizo, que está allí esperando el llamado. Deolinda Carrizo es una lamien que está trabajando muchísimo por los pueblos originarios, por las comunidades de agricultura familiar. A ver, Jorge. Mari Peñi. Hola. Bueno. Jorge. Bueno, la llamamos a Deolinda, de última, Jorge, por ahí. Tiene mucho trabajo, está grabando el programa Puro Mate y Chamamé, que se emite por Argentinísima Satelital todos los días jueves 17:30 horas, en el cual yo tengo una participación también. Y ahora yo quería hablar con Deolinda Carrizo del Mocase, que es una organización que trabaja con los campesinos, digamos. Mari también.
Buenas tardes. Hola. Claudia. Está Claudia de vuelta. ¿Y la podemos llamar también a Deolinda Carrizo? Hola, Deolinda. No la veo, Deolinda. Yo estoy hablando, Deolinda. Hola, Deolinda. Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. Deolinda Carrizo. No sé cómo funciona. Mi nombre es Enrique Coria, Deolinda, y estoy en AM 1010 Onda Latina, aquí en Buenos Aires, y el programa se llama Weñún Mapumé Volver a la Tierra. Deolinda, ¿qué pasa con este tema de que le han mandado una orden de detención? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que aquí en Santiago del Estero hay un poder judicial que está empecinado en desconocer los derechos territoriales, los derechos ancestrales de familias que viven de generación trabajando en la tierra. Y bueno, por esa resistencia que hacen las familias están mandando órdenes de desalojo, ¿no? Ahí hemos estado acompañando el 26 de agosto a la familia Medina, y por estar presente ahí y ver cómo garantizamos de alguna manera que se respeten esos derechos, nos han enviado una denuncia por usurpación. Deolinda Carrizo es una mujer que trabaja por la igualdad, por los derechos. Está en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación. Deolinda Carrizo trabaja por los derechos de la mujer y hay un alto porcentaje de mujeres campesinas que gracias a ellas se mantiene y se sostiene muchas, pero más de 20.000 personas, ¿no? Sí. Hay en el país, bueno, una de estas últimas veces que hemos estado acompañando a otras situaciones similares, son más de 190 casos que, bueno, si lo ponemos en números, son poner un mínimo de 5 por caso, pero que en algunos lugares son más las personas afectadas, desde niños, niñas, mujeres, ancianos, ¿no? Y que es una situación donde todo se da en el marco de la disputa de la tierra, quién va controlando, quién controla el territorio, y sabemos que en estos tiempos, y sobre todo en las zonas donde han permanecido, han resistido familias en condiciones donde no lo hubiese hecho quienes hoy pretenden hacer dinero con las tierras, no hubiesen estado trabajando, ¿no? Muchas de las familias que se han puesto en contacto con la Secretaría y que desde la Secretaría también se ha estado acompañando en los proyectos socioproductivos, bueno, tratando de que sea lo más integral posible, mujeres, jóvenes en general, para fortalecer la producción, para fortalecer la comercialización, y una pelea que se sostiene porque es necesario, no solo por lo que significa la producción en comunidad, la producción familiar, local, de productos frescos, sanos, accesibles, sino que es también un sujeto político y social y productivo, ¿no? Que tiene que tener un presupuesto en el país, no solo con la ley 27.118 se puede tener un avance positivo para muchas de las familias, sino que otras herramientas jurídicas también les permita avanzar en una mejor calidad de vida y tener una seguridad en las tierras donde viven por años. Deolinda Carrizo es una referente nacional de la política indígena y de la producción agrícola, familiar. Este es un programa en el cual estamos mucho en contacto con todas las comunidades de los pueblos preexistentes, y este problema de las tierras existe desde siempre en todos lados, y usted particularmente tiene la camiseta puesta de los derechos y de la justicia social, y qué tarea esta, la de recibir una orden de detención cuando usted lo único que hace es defender los derechos de los pueblos, ¿no?
Ujú. Sí, una es consciente, digamos, ya lo han dicho y lo han colocado compañeros en otra instancia, la lucha por la tierra es una lucha que todos los días está en riesgo. Una es consciente que no solo está poniendo el cuerpo, sino que ese cuerpo también trasciende o tiene otros espacios que habita, tanto núcleo familiar como núcleo comunitario, y he mamado la lucha por parte del bisabuelo, de mis abuelos, mis padres, que han estado también en situaciones parecidas, resistiendo, y cuando era chinita nomás nos ha tocado, bueno, tener el patio de la casa achicado porque pasaba un alambre, y bueno, y después ha habido organización, a la organización a la cual hemos ido construyendo también esta fuerza que hoy representa para el campesinado y también representa para el empresariado, para el Poder Judicial, una molestia porque no se le permite tener la impunidad con la cual actuaban en épocas feudales o tiempos anteriores a que haya esta conciencia social, política de muchas mujeres, hombres, jóvenes que hoy están defendiendo su derecho. Deolinda Carrizo es mamá, es una mujer que defiende la causa, y parece que ser terrorista esto de defender los derechos de los pueblos y poner en su lugar a los terratenientes y a los latifundistas que de buenas a primeras aparecen con una escritura que no lo es y sacan a los que trabajaron hace 200 o 300 años. La desigualdad, sin duda, es no solamente el fruto o el producto de estas políticas de represión que se han ido teniendo, de invisibilización, también es como una forma de haber planificado, ¿no? Como unos pocos se pueden quedar con mucho de los bienes naturales, y bueno, hoy nuestro país por esa fuerza milenaria que sigue estando presente y que está viva, hoy creo que esa impunidades o esos intentos de seguir atropellando a los y a las que viven en la tierra no le es tan fácil, ¿no? Porque se ha logrado tener herramientas que nos permitan tener espacio donde ir a denunciar, tanto nacional como latinoamericano e internacional, y son herramientas que también se la han conquistado poniendo y exponiendo los cuerpos, los distintos hombres y mujeres que han podido estar partícipe, ¿no? en cada una de estas para lograr esos triunfos o herramientas, pero que son muy valiosas a la hora de estar haciendo esta actuación en defensa de la vida. El MOCASE es una institución que recibe el apoyo de muchas instituciones internacionales, de muchos organismos de los derechos humanos, y todavía se atreven a querer cerciorar los derechos y censurar la forma y los procedimientos que corresponden a la gente que trabaja, ¿no? Y la organización ha tenido desde en estos 33 años la posibilidad de ir, caminar no solamente en la provincia, sino estar junto con otros y otras en la construcción del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y a nivel internacional la Vía Campesina. Y como vía campesina, la bandera de la soberanía alimentaria, de la producción agroecológica, el tema del arraigo, de la participación de las jóvenes, de las mujeres, siempre ha sido un principio político, ¿no? Y esta disputa y la mirada que es lo que representa para el campesinado, la tierra, el agua, la semilla, es parte del cotidiano, es parte de la vida, y por tanto tienen que ser sostenidas, y las políticas públicas a través de crédito,
que nos permitan seguir poniendo en valor eso es importante, pero hoy con estas medidas que la justicia está dando, no solo aquí en Argentina, no solo en Santiago, en América Latina, y vemos en el mundo cómo cada día ese sistema feudal o el sistema neoliberal, el capitalismo, pone en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? Y ahí hay que estar con la fuerza suficiente para seguir trabajando, resistir, porque tras los desalojos de los campesinos vienen los desmontes, después las plantaciones de monocultivo, la extracción de minas a cielo abierto, y que son formas o métodos que ahora que está tan de moda el tema del cambio climático, son esas formas de extractivismo que lo aceleran, ¿no? Y la forma y el modo de vida y de producción de campesinado de pueblos indígenas, de la pesca artesanal, es al contrario, ¿no? Hace que nuestra tierra esté más cuidada, más protegida y nos siga sosteniendo. Esta resolución de Olinda Carrizo, yo no sé si no tienen vergüenza, ¿no? Estos jueces de garantía, para colmo, de la ciudad de Santiago del Estero, Ana Cecilia Vitar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay, contra Carrizo y los 8 integrantes de esta organización que defiende la cultura de los pueblos, su trabajo y sus derechos, ¿no tienen vergüenza de ponerse a trabajar de esta forma y vulnerando los derechos naturales de cada ciudadano? Y sí, hay esa mentalidad con la cual se actúa, ¿no? Subestimando el poder productivo o las capacidades productivas de la familia. Son quienes custodian o cuidan a quienes acaparan la tierra. La Fiscalía de Tierra y Ambiente no solamente no ha hecho un abordaje interdisciplinario, no ha hecho una mirada de la situación, cuando siquiera si vamos al juego que tienen ellos, si hay títulos o no, en este caso no ha habido ningún papel que se compruebe que el denunciante tiene algún tipo de propiedad o algo parecido para sostener esta orden de detención y acusar de usurpación. No hay ningún documento que respalde eso. Entonces las familias que hoy viven por generación en esas tierras están siendo criminalizados, así como otras familias que a la hora de hacer las denuncias, el campesinado no tiene respuesta. Lo contrario, se lo detiene, se le hace allanamiento, hasta por una horquilla de carbón se lo pone preso, incomunicado, como si fuera un delincuente peligroso, ¿no? Y es eso, tiene que tener otra mirada, tiene que incluir estos modos de vida a la hora de hacer esas intervenciones, porque no está haciendo bien a los pueblos. Olinda Carrizo es directora de Género e Igualdad en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, y la quieren detener por defender a una familia en un pueblo que empezó allá en Urunday, ¿no? En la localidad de Roversy, en el departamento de Moreno, a unos 200 kilómetros a este de la capital provincial, cerca del límite con el Chaco. Y ahí se presentaron de buenas a primeras diciendo: esto es mío, usted no tiene nada que hacer acá. Sí, ahí la familia ha sido engañada, ha tenido un proceso ha habido un juicio un juicio de sumario, que no han tenido la presentación o no han tenido la posibilidad de hacer valer sus derechos, y todo basado en el engaño que hace un amigo de la infancia de Don Medina. Y el juicio que le hacen a ellos es por haber incumplido un contrato que Don Medina ha firmado sin saber leer, engañado, digamos. Así que después de la pandemia han podido
hacer que eso se encamine. Diolinda Carrizo, para Wenyun Mapumé volver a la tierra, me honra que usted se haya dispuesto a estar en el programa. Esto es un programa de radio AM 1010 Onda Latina, salimos en directo por todas las redes sociales, por YouTube. Y este programa está a disposición suya y de todas las personas que quieran, que deseen y que busquen la forma de igualar un poco la cosa, ¿no? Porque desde la llegada del hombre occidental o del hombre blanco, siempre han sido vulnerados los derechos de las naciones preexistentes en toda su forma, ¿no? Sí, por ahí salimos con esas noticias o estas novedades ante los atropellos de los territorios y de la familia, pero la familia no solo es la producción, sino que en estos años se han ido construyendo otras herramientas que sigan dignificando el estar en el territorio de la familia, tanto desde lo productivo, desde lo comunicacional, o desde lo de educación, de salud, un montón de cosas que también se pueden ir compartiendo. La semana pasada se ha finalizado un ciclo de formación de comunicadores y comunicadoras con identidad de provenientes de distintas provincias, y bueno, y se ha abierto una nueva donde hay más de 60 compañeros y compañeras que se van a formar en la Universidad Campesina Indígena que está en Villa Ojo de Agua, y bueno, y así muchos acontecimientos que también nos permiten reencontrarnos, celebrarnos y seguir reafirmando esta lucha por lo que usted dice ahí, por estas transformaciones y tratar de igualar todo, ¿no? Igualar con conocimiento, tenemos nuestros saberes, se tienen que poner a disposición también para la lucha. Diolinda Carrizo, el tema de género, ¿no? El tema de la mujer, que siempre fue, estamos en una cultura patriarcal, pero ¿se está ubicando en tiempo y en forma los derechos de la mujer? Y es una batalla constante, es una batalla, y claro, hay siglos de colonización, siglos de sometimiento, de opresión, el método del miedo constante, permanente, no es fácil resucitar esa autoestima, pero una vez que se lo hace, y se lo hace colectivamente, ella es más fuerte y bueno, se van contagiando, se van encendiendo las fuerzas, y que eso, bueno, nos va a permitir, no sé si hoy, mañana, como dice doña Mirta o muchos compañeros y compañeras, el día de mañana, que al menos dejar esa experiencia para que continúen, como nos han dejado nuestros mayores, esos saberes para también untarnos de ello y seguir andando, ¿no? Sabemos que es una batalla desigual, y en esa desigualdad tenemos que ser lo más fuertes y estratégicos posible para que cuando demos los pasos sean firmes. Diolinda, recién me hablaba, no sé si está en línea, Claudia Painé, sobrina de Aimé Painé, la princesita mapuche, que hace 30 años, un poco más quizás, empezó a difundir la cultura, el canto del pueblo mapuche, su forma de pensar, y donde realmente no molestaba mucho, no se la persiguió, digamos, porque era una sola o dos. Pero hoy en día, en Ingeniero Huergo Río Negro todavía no tienen un lugar para hacer su ceremonia, para hacer su lilipum, para hacer su rogativa, donde tener su reue. Todavía no tienen un lugar donde Aimé Painé, uno habla de Aimé Painé y habla de Ingeniero Huergo Río Negro y habla de la cultura mapuche. ¿Cómo puede ser que en 30 años los cerebros que manejan las provincias, los gobernadores, los intendentes, no hayan resuelto o tomado una resolución? Démosles un lugar a estos indios, o como quieran llamarlo, para que hagan su casa de cultura, su ruca kimun, su casa de conocimiento, ¿no? Estamos más o menos todavía en general así, ¿no? Sí, hay una
¿cómo caracterizarlo? Una forma de imposición que impide ver que existen otras culturas, existen esos otros modos de celebrar la vida o celebrar a quienes parten a ser otro ser en este universo, ¿no? Cuesta, claro que cuesta, porque mientras no tengan incorporado esos otros modos, y es muy difícil que lo incorpore el blanco, y muy difícil que nos diga, sí, ahí está tu pedacito, no, tenemos que ser quienes tomemos esos espacios, quienes tengamos, porque las capacidades las tenemos. Nos han dicho que no, pero sí las tenemos, a esas capacidades, a esos conocimientos y a esos seres que tenemos que celebrar, agradecer y sí, poco a poco se van dando esos espacios. Muy lento, pero va a llegar el momento en que todo será distinto. En varios programas he comentado siempre, ¿no?, que el Papa Francisco anda pidiendo perdón en todos lados a las naciones preexistentes por el genocidio, por el avasallamiento a su cultura, por el negacionismo. ¿Y cuántos años más tendrán que pedir perdón las grandes autoridades para que cambie este sistema? Y con el perdón es eso, no se cambia el sistema. Aquí lo que hay que cambiar son esas estructuras que siguen oprimiendo, siguen discriminando. Hay que lograr esos cambios ahí. Las leyes están, ¿no? Están, las pocas que están son valiosas para quienes la han promocionado y han hecho que se apruebe, y lamentablemente en muchas ocasiones el Poder Judicial las viola, no las hace cumplir. Están las leyes y están los convenios, los tratados internacionales, que mañana pasado el Estado argentino tiene que dar respuesta por ese campeonato de violaciones de los derechos de pueblos que están cometiendo a través del sistema judicial. Y lamentablemente hay que sabernos así. Estamos en deuda con muchos, sigue la deuda con los pueblos, la deuda con las mujeres, la deuda con la agricultura familiar campesina indígena. Hoy, que es un día muy significativo para el agricultor y la agricultora, hay que salir a hacer movilizaciones, como lo están haciendo en muchos puntos del país, para reivindicar y para exigir la aprobación de la ley 27.118 con su reglamentación y presupuesto, para que la 26.160 también se la renueve y que sea algo permanente, la ley de humedales y un montón de demandas que en este momento en Misiones, en Mendoza, en Buenos Aires, en La Plata, en Neuquén, en Salta, en Jujuy se están haciendo en distintos puestos estratégicos donde los gobiernos provinciales también tienen que estar escuchando. Muy bien. De Olinda Carrizo, una cátedra, una exposición. La felicitamos desde acá de la radio. Este es un medio de comunicación. Este programa se repite el día domingo a las 11 horas por esta misma radio, cuando no va un programa en vivo. A lo mejor a veces va un programa en vivo, pero si no, se repite este mismo programa por la misma frecuencia el domingo a las 11 de la mañana. Para nosotros es un gusto que esté en comunicación con nosotros, que se haya prestado a este requerimiento, y estamos a disposición suya cuando usted lo requiera para poder volver a compenetrarnos en la problemática, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amable, y sí, también nosotros estamos por acá cuando ustedes gusten, en alguno de los territorios organizados y en lucha, que puedan venir, vivenciar. Las puertas de nuestros ranchos están, no decimos que están abiertas porque no las tenemos a las puertas. Tenemos una cortina. La mayoría de las comunidades siguen teniendo esa forma y ese modo. Así que muchas gracias y hasta pronto, y que anden bien. Saludo a todos y a todas que han estado ahí escuchándonos, permitiéndonos compartir esta lucha. Bueno, y sigamos adelante. Muchísimas gracias, de Olinda Carrizo,
Estamos hablando con alguien que defiende la causa de los pueblos. Deolinda Carrizo es directora de Género e Igualdad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina e Indígena de la Nación. Muchas gracias. Hasta pronto. Marichu Hueu, Marichu Hueu. Bueno, estoy acá en la radio con... Gracias. Estoy acá en la radio con Óscar Campos Quinto, que me acompaña siempre en este proyecto de Wenyun Mapu Meu, Volver a la Tierra, con Diana. Un saludo grande a Claudia Painé, allí en el Río Negro. Lógico que el tiempo pasó volando y también un poquito interfirió, a veces que no hay buena señal, pero un orgullo haber compartido esta tarde. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Yo la he escuchado atentamente y el corazón de guerrera que tiene esta señora, esta dama, esta guerrera de la tierra. Yo les sugiero, hace 24 años vine a Argentina, soy del Perú, de Machu Picchu al Cusco, soy chamán, amauta y sacerdote. Acá tiré la coca y la coca me dice que hay que trabajar en educar, porque los libros que están escritos han sido escritos por criollos. Tienen que ser de la misma sangre que corre en nuestras venas, de ser indios guerreros, para defender esos derechos. Mientras no haya educación en nuestras comunidades, como yo le dije hace 25 años con el hermano Pincén, nuestro líder que está en el mundo de los sueños, Pincén, él nos enseñó que hay que enseñar, y nosotros hemos estado enseñando a hacer la Pachamama, Córdoba, todos los sitios, el Inti Raymi, y eso es lo que va a jalar gente y de aglutinar mucha fuerza, y le deseo que siga luchando, que el sol lo ilumine siempre. Muchas gracias. Ahora 17:30 por Argentinísima Satelital, con Jorge Cortiña y todo el equipo. Los esperamos a todos en Apuro Mate y Chamame. Muchas gracias. ¡Marichihueo! ¡Hasta el próximo! Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Flash de noticias. Flash de noticias. De